Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla de lectura, Letras que Laten, donde es un espacio pensado especialmente para los docentes y los docentes en formación, en el que vamos a reflexionar juntos sobre la importancia de la lectura, no solamente en esta parte de consejo técnico escolar o como herramienta académica, sino como un verdadero acto cotidiano de nuestra vida. Y bueno, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Juan Manuel, a quien muchos de ustedes conocen por su amplia trayectoria en la docencia, la investigación y la promoción de la lectura. Bueno, voy a dar una breve presentación. El maestro es licenciado en educación secundaria con especialidad en español. Es maestro en docencia y administración de la educación superior con especialización en literatura mexicana del siglo XX y además cuenta con como experiencia como profesor, directivo, investigador y autor de múltiples publicaciones. Y más allá de su brillante trayectoria académica, pues nos interesa escucharlo desde lo humano y lo cercano como lector, como este maestro que siempre nos está compartiendo lecturas o nos está invitando a reflexionar referente a los libros que pues sabemos que es un camino para la transformación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es un honor que no que me hayan invitado. Te agradezco mucho la invitación y pues me da mucho gusto estar aquí este día hablando sobre literatura, que es una de las cosas que más me gusta hablar, pero bueno, literatura y lectura en general, pero curiosamente es de lo que a veces se tiene menos oportunidad de establecer una conversación, ¿no? Porque, pues curiosamente, o bueno, tristemente, cada vez hay una percepción de que en México se lee menos, o por lo menos se lee menos por placer, ¿no? Los estudios dicen que seguimos leyendo mucho, pero leemos por obligación, es decir, por cuestiones laborales, para sobrevivir en el día a día, para cumplir con una tarea, para cumplir con un trabajo, para estudiar para un examen, ¿no? Pero muy poco por placer. Y tal vez que lo menos frecuentado últimamente pues sea la literatura. Por eso es un gusto siempre estar en este tipo de espacios. Muchas gracias, maestro. Y bueno, de parte de Redes Estudio 21, que somos una comunidad de aprendizaje y también compartimos algunas estrategias, pues no solamente enfocarnos con alguna bibliografía sugerida, sino también en estos hábitos que tenemos que llevar como docentes. Y justamente hoy vamos a tomar esta parte cognitiva o esta parte intelectual. Voy a partir de unas preguntas para que usted nos pueda dar brevemente desde su experiencia una perspectiva. Preguntarle cómo inició en este hábito de la lectura. ¿Cuáles son estos primeros libros o experiencias que marcaron este camino? Bueno, empecé a leer realmente en serio. Digo, toda la vida uno está leyendo, como acabo de decir, para cumplir con tareas, para sobrevivir. Si uno no lee un instructivo o un manual para hacer algo, o leer simplemente las letras del camión hacia donde uno va, pues uno no sobrevive, ¿no? Pero digamos que leer de manera sistemática y ya digamos más formal, tuve muchos acercamientos, obviamente, desde el bachillerato, un poquito ya con más interés. Pero en realidad desarrollé la lectura y esto se lo debo a mi formación como normalista, digamos, como profesor. Cuando empecé a estudiar en la Escuela Normal Superior de México, fue cuando entré de lleno a leer, a leer todo lo que me caía en las manos. Fue, creo, ahí donde hice el hábito lector, donde me convertí, digamos, como en alguien que no leía con sistema, ¿eh? Esto es interesante, es decir, yo no preguntaba mucho, tenía muy buenos profesores, tuve muy buenos profesores en la normal, fui muy afortunado, puesto que tenía una generación de maestros muy importantes, muy destacados en la Escuela Normal Superior de México que me formaron este hábito, este interés y amar a los libros, amar a la lectura.
Y bueno, por eso para mí siempre es esencial estar rodeado de libros, ¿no? Siempre en donde vivo, intento a costa de lo que sea tener un espacio con libros porque para mí es fundamental, es una cuestión ya de vida. Además me sigue gustando el libro impreso, si quieres luego hablamos un poco por qué, pero lo que quiero contestándote, lo que te quiero decir es que yo leía de todo, lo que cayera en mis manos. No tenía un sistema de lectura, es decir, no empecé con las recomendaciones de decir primero lee tal periodo de autores, luego busca esto, luego acércate a aquello. Realmente me convertí en un lector compulsivo e impulsivo. O sea, empecé a leer muchas cosas como me caían en las manos, y creo que esto me dio un gran hábito. Hoy en día, ahora que te referías a esta promoción de la literatura, tengo una cápsula en Radio Mexiquense los días viernes que se llama Fármaco de la Memoria. Fármaco de la memoria porque Platón decía que la palabra es el fármaco de la memoria. Siempre que escuchan fármaco de la memoria piensan que se refiere a algo médico, ¿no? En realidad es por esta frase de Platón, ¿no? Que la palabra es el fármaco de la memoria, es decir, ayuda a retener la historia y la cultura de la civilización, ¿no? Ahora empecé a tomar ya en los últimos años digamos, un sistema. Por ejemplo, ahí sí empecé a leer, por ejemplo, y así empezaron esas cápsulas a recomendar narrativa, novela, drama o teatro, pues, y ensayo. Entonces, digamos que esta es la manera en la que empecé a leer, ¿no? Empecé a leer así. O sea, ahora intento seguir esa disciplina, o sea, textos de información general, cultura general, es decir, textos informativos, y luego regreso a la literatura, luego lo informativo, y la verdad es que ahora por las responsabilidades que tengo, ya no leo tanto como me gustaría o como antes, pero no dejo de hacerlo porque si no me pongo de malas, ¿no? O sea, para mí es muy importante seguir leyendo cada día. Ahora leo cada vez menos, pero cosas, digamos, como que disfruto cada vez más. En este momento el 80% de lo que leo es por cuestiones de trabajo y el 20% pues por placer, ¿no? Tristemente, tengo que decirlo, pero bueno, pues esto se debe a que se tiene que vivir, ¿no? Lo que sí soy afortunado es que de las labores que desempeño y de las responsabilidades que tengo ahora, afortunadamente todas concentran en leer y en escribir. Soy muy afortunado porque vivo de eso y pues me considero pues digamos que en ese sentido feliz, ¿no? Pero contestándote un poco, no tuve mis primeras lecturas de acercamiento, digamos, durante la normal superior, ya cuando empecé a sistematizar y a leer, digamos, con más ferocidad libros. No hubo, digamos, un sistema, no hubo una recomendación de línea de autores o de pensamiento. Todo lo que caía en mis manos lo empecé a leer y la verdad es que creo que esto al principio fue muy interesante porque la verdad es que los temas están interconectados. La cultura y el pensamiento en general está interconectada, entonces no necesita, digamos, no, esto de que primero se lea un autor, una línea de pensamiento y después hay que leer a otro, yo no lo considero así. Sé que muchas personas lo recomiendan de esa manera, pero según mi experiencia y como yo me he acercado a los textos, pues la manera de diversificarlos me sirvió mucho más. Sí es cierto que está conectado, puesto que yo recuerdo algunos trabajos en la normal en donde me dejaban, no sé, hablar sobre algún autor y entonces tenía que leerlo. Por ejemplo, recuerdo no sé, algunos pensadores franceses, ¿no? Algunos de la didáctica. Y luego, pues de ahí me di cuenta que hablar de la didáctica me tenía que llevar a hablar de filosofía. Descubrí que los pedagogos y la gente que se dedica a hacer didáctica, yo sé que a lo mejor no gusta lo que voy a decir, pero no hay un pensamiento original en ellos. En realidad detrás de ellos hay filosofía, que lo que hacen los didactas y los pedagogos es trasladar las ideas filosóficas a las ideas didácticas. Ahí está el ejemplo de uno de recontracitado y multicitado Vygotsky, que no es otra cosa más que, pues en parte Hegel llevado a la educación.
Entonces, esta conexión que yo vi desde el principio me llevó a abandonar un poco las lecturas de didáctica y a centrarme en la filosofía. Y después empezar a conectarlo. ¿Y qué creen? Que me di cuenta que le entendía más así a Comenio y a todos los, digamos, pedagogos clásicos de la bibliografía que me dejaban en la normal. Me fue muy fácil comprender lo que ellos decían, pero cuando entendí la vinculación que había entre sus ideas y lo que había, digamos, epistemológicamente detrás. Entonces, fue muy importante para mí el paso de la normal superior, de leer tanto y de bueno y de disfrutarlo, ¿no? Yo creo que las primeras lecturas que tuve, tuve como estos acercamientos. Tengo, digamos, todos estos años de tener un ritmo constante de lectura gracias al gran interés que muchos maestros despertaron por mí, por leer. Y bueno, pues si yo recuerdo mis primeros textos, un poco más atrás, sigo recomendando, por supuesto, empezar a leer a Gabriel García Márquez. Hay que empezar a leerlo en sus cuentos, es decir, más breves, más breves, más breves, porque es una persona que escribe desde la simpatía y además se siente palpitar, sus textos palpitan, se siente algo, alguien vivo, de verdad, que te está narrando algo al oído. Por eso siempre lo recomiendo y bueno, y por supuesto tienen que llegar a 100 años de soledad, ¿no? Para mí, 100 años de soledad es, digamos que, la cumbre literaria, por lo menos hispanoamericana, ¿no? Y pues a partir de ahí, de que yo leí, empecé a leer a García Márquez en la prepa, me empecé a interesar por otros autores, pero tratando de contestarte, una pregunta que nunca me había hecho es, ¿qué empecé a leer? Pues ahorita estoy haciendo memoria y creo que lo primero que empecé a leer en la preparatoria, en el bachillerato, fue a García Márquez y de ahí vino todo lo demás. Ok, muchas gracias, maestro. Pues retomamos justamente y no quiero como adelantarme, pero ¿hay alguna obra o autor que lo transformó de manera especial como docente y como persona? Como persona, creo que descubrir a Jorge Luis Borges. Hasta la fecha sigo pensando, lo digo románticamente porque ahora, pero en sus años lo decía con mucha, de verdad, con mucha vehemencia. Jorge Luis Borges para mí, yo decía que Dios, que él hablaba tanto de Dios, ¿no? En su literatura, decía, Dios, yo creo que Dios lo dejó ciego porque se estaba acercando demasiado. Porque creo que Borges es el autor más inteligente que yo he leído. Fuera de o sea, incluso más que los filósofos, que a lo mejor uno puede pensar que los filósofos son personas más inteligentes que una persona que escribe literatura, ¿no? Pero de verdad que la estructura literaria, la forma de escribir de Borges, a mí siempre me sorprendió. Creo que eso me cambió por completo. Recuerdo que el primer libro que leí de Jorge Luis Borges se llama Siete Noches, que son una serie de conferencias que dio en la ciudad de Buenos Aires y en donde habla sobre muchos temas en particular, la vigilia, el sueño, el Quijote. Entonces hace reflexiones en general, pero como siempre vincula las cosas con la vida. Recuerdo que después de ese libro en particular, me di cuenta lo que era ser inteligente. O sea, para mí no hay nadie más inteligente que yo haya leído que Jorge Luis Borges, y eso me cambió porque creo que mi estándar hoy de leer a alguien y de escuchar a alguien, digamos que se estableció en ese momento, ¿no? Incluso la forma de escribir, la claridad con la que ve las cosas, o veía, perdón, porque a veces hablo de los autores como si estuvieran vivos, esto puede confundir un poco al público que tal vez a lo mejor no los conozca, pero para mí, pues como son cosas que leo y que quiero tanto, a veces confundo con que están vivos y muertos, pero bueno, aclaro que por eso a veces hablo en presente sobre ellos, ¿no? Pero creo que como persona, definitivamente Jorge Luis Borges. Y bueno, la pregunta de como profesor es muy interesante, porque creo que como profesor
yo siempre he dicho que lo que uno enseña es lo que uno es. O sea, uno no puede enseñar algo que no forma parte de uno. Lo que uno siente, la manera de explicar el mundo, la manera en la que uno comparte cosas con los alumnos, eh, pues finalmente que uno va y los cuenta a veces como verdad, ¿no? Y les dice, no, piensen en esto, sean críticos, porque como yo les digo, pues lo que estamos haciendo con ellos es compartirles nuestro proceso de pensamiento. Se los hacemos ver a ellos y de esta manera, pues ellos nos creen o no y por eso simpatizan o no con nosotros, ¿no? Y yo creo que no es que haya un autor particular, digamos, que haya como modificado la forma en la que yo pienso de la docencia, pero yo creo que un autor fundamental que deben leer todos los maestros es a David Carr. A David Carr específicamente con el libro El sentido de la educación. Es un libro que de verdad recomiendo mucho porque ese libro a mí sí cambió la manera de ver que yo tenía sobre lo que hacía con mi labor como profesor. David Carr creo que me aportó o me abrió los ojos a lo que en realidad significa, por ejemplo, con preguntas muy básicas, cuando que yo no había reflexionado, ¿no? Decía, a ver, reflexionemos sobre la diferencia entre educar, enseñar y adoctrinar, por ejemplo, ¿no? Yo no lo había pensado y creo que en México, por ejemplo, ahorita en este momento muchos adoctrinamos. Estamos más cerca de adoctrinar que de educar o de enseñar. En otro momento estuvimos más cerca de enseñar, en otro momento más cerca de educar. Y yo creo que esas tres preguntas que hoy yo recomiendo como profesor, de profesores, cuando soy profesor de profesores en algún momento de las cosas que hago, siempre les digo cuando me tocan esas clases que tienen que contestarse cuál es la diferencia entre esos tres conceptos. ¿Qué hago yo? ¿Enseño, educo o adoctrino? Eso me lo dejó, entre muchas otras cosas, este libro de David Carr y por eso, pues, creo que contestándote, ese fue un libro que me cambió y me aportó muchísimo en mi visión como docente. Muchas gracias, maestro. Pues ya tendremos la tarea de buscar y también investigar para sumergirnos en esta lectura y plantearnos esas preguntas que justamente realiza. Y hoy en día, rodeados de pantallas y sobre información, queremos preguntarle qué significa leer y qué lugar ocupa la lectura en la vida de un maestro y de sus estudiantes. Empiezo por la segunda mm, pregunta. Y esto me lo robo de un gran maestro de la normal superior, me hago un poco para atrás para que lo vean. Él siempre decía, traigan un libro, por lo menos como aquí en el sobaco, para que cuando los vean entrar sus alumnos al salón, por lo menos vean, ah, el maestro trae el portafolio, el gis, el plumón, y trae aquí su libro de sobaquera, ¿no? Y ya después yo lo agregué esto, después digo, y cámbienlo de vez en cuando. Uno, por higiene, y dos, para que vean que por lo menos pues sí terminan de leer los libros y luego pasan a otro, ¿no? Yo creo que un maestro, como acabo de decir, no puede, es muy curioso porque fíjense que yo también que enseño, tengo la oportunidad, la gran oportunidad de ser maestro de maestros, o sea, de enseñarle a maestros en posgrado, en maestría. Pues de repente los maestros solemos llegar a un aula y se nos olvida que nosotros pasamos por ahí. Decía Jean-Paul Sartre, se nos olvida que el otro soy yo, pero con otras circunstancias. O sea, ese adolescente soy yo mismo, pero con la diferencia de que han pasado muchos años o pocos años. Él ahora está ahí y yo estoy acá. Entonces llegamos y les decimos, a ver, pónganse a leer, porque leer es muy, muy importante y tal, y les damos una, es decir, predicamos sobre eso, pero no lo hacemos. Luego les decimos, escriban, tienen que escribir, quiero 2 páginas, quiero una investigación, pero luego llegan al posgrado los maestros, ¿no? Y les decimos, oiga, escriba un ensayo de 3 páginas y es, ¿3 páginas, maestro? Sí, 3 páginas. ¿Tengo que leer todo eso, maestro, para el sábado? Y entonces a nosotros tampoco o nos cuesta leer y escribir, ¿no?
Entonces yo creo que lo primero es como acordarse que nosotros fuimos ellos, que tampoco nos interesaban muchos temas, que nos interesaba solamente lo inmediato, que leer era una imposición, que más bien tenía que haber alguien exigiéndonos leer, ¿no? Desde el principio. Y la verdad es que si nos acordamos de esto, creo que nos volvemos más gentiles con los alumnos. Porque entonces nos quitamos esta careta de, miren, tienen que hacer esto porque es muy importante para la vida. Yo creo que uno tiene que hacerlo. O sea, pero también nos pasa a los adultos, ¿no? Un doctor, ¿no? Llega a dar clases de doctorado y les dice a los maestros, hagan su tesis de doctorado porque la investigación es muy importante. Oiga, doctor, ¿y usted qué ha hecho? No, pues nada más a duras penas terminé mi tesis de doctorado. Ah, ¿y qué más? No, pues nada más. Bueno, y entonces, ¿por qué viene aquí a darnos un discurso de que debemos escribir y tal? No sé si me estoy explicando. O sea, yo creo que uno enseña lo que uno es y lo primero que uno debe tener claro es que no podemos transmitir el gusto por la lectura si nosotros no leemos. Así como, por ejemplo, si yo escribo ojos con H, y tengo mala ortografía, yo no puedo exigir buena ortografía en mis alumnos porque yo no se las estoy dando. O sea, como modelo lingüístico, por ejemplo, de tener buena ortografía, no importa de qué asignatura seas, tú eres modelo de lingüístico y modelo de conducta para tus alumnos. Entonces, debes tener claro que así como ellos están observando cómo escribes, ellos también están observando si lees o no lees. Entonces, yo te diría, más que una fórmula, yo creo que hay que ser verosímil. O sea, los alumnos deben creernos que de verdad leemos y escribimos para de verdad contagiar ese gusto por la lectura. Es muy sencillo, pero esto pasa en todos los campos. Alguien puede venir aquí a hablar de ciencia, pero si no hace ciencia, no tiene sentido. Y en otro nivel. Y si yo puedo venir a decir aquí que la cocina y que el gusto por cocinar, pero si yo no sé ni ponerle sal al desayuno, pues entonces no puedo transmitir el gusto por la cocina a nadie por el simple hecho de que no es algo auténtico. Lo estoy diciendo por compromiso, porque es mi labor, pero yo no lo hago. Entonces yo creo que lo primero que hay que entender es que debemos ser modelos para nuestros alumnos y entrarle también nosotros a la lectura. Y sobre todo, es que ellos lo notan, ¿no? Ellos se dan cuenta cuando leemos y cuando no leemos. Es correcto, ¿no? Como vemos, estamos en la mira y a final de cuentas, justamente como al inicio lo decía, ¿no? ¿Cómo se aprende a leer? Pues leyendo. ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros decimos que se debe de hacer, lo debemos de hacer primeramente nosotros. Y hoy nos queda claro que leer, pues no solamente es un acto académico, sino un acto de transformación, de resistencia y también de esperanza. Para cerrar esto, quiero dejar una reflexión y también, no solamente hablando de maestro a maestro, sino hacer esta invitación al público general, porque leer nos inspira y también en esta parte, pues para transformar primeramente nuestro mundo y así pues poder contribuir a la comunidad, como es el marco que actualmente en México se nos señala. Y bueno, maestro Juan Manuel, le agradecemos profundamente que haya compartido con nosotros su experiencia y su visión de la lectura. Nos deja pues también unas tareas y aparte pues también como lo mencionaba también esta pauta de invitación para poder continuar con esta parte de la lectura. En la sesión pasada de charla veíamos toda esta génesis de la lectura, ¿no? Hoy en esta sesión pues nos vamos a adentrando más y bueno, maestro, como mensaje final em, a la comunidad, especialmente a los maestros, que quizás sientan que leer es difícil por la cuestión del tiempo, como bien lo mencionaba, ¿no? Por toda esta carga administrativa. ¿Qué consejo les daría o cómo pudiéramos
optimizar más esta cuestión para poder empezar a tener este hábito. Mire, fíjense, ahorita que yo les decía que yo también ya puedo leer cada vez menos por las responsabilidades y la docencia y todo esto, justo aquí tenía al lado este libro, que son las Meditaciones de Marco Aurelio, que por cierto se los recomiendo porque un maestro es un estoico. Quien investiguen qué quiero decir con esto. Un maestro es un estoico. Y un gran representante del estoicismo es Marco Aurelio. Y fíjense que, vean que me ha costado mucho trabajo avanzar en la lectura de este libro, pero son pequeñas reflexiones que hacía este gran hombre, de gran conquistador, en donde, por ejemplo, iba dejando por pequeños fragmentitos algunas reflexiones. Como ya sé que de largo aliento ya no puedo leer la gran cantidad de páginas que leía antes, ahora, por ejemplo, leo fragmentos, leo fragmentitos hasta donde avance y con eso me quedo reflexionando todo el día. No se trata de leer en cantidad, sino en calidad. O sea, escojan muy bien lo que lean. Y aunque sea poco, lean cosas de gran calidad que los dejen pensando, que les aporte algo humanístico, algo humano, que les aporte otra visión del mundo. Y con esto yo creo que no es necesario que sean muchas páginas, sino que todos los días hagan de cuenta que el libro es como el pequeño Pepe Grillo que nos dice algo aquí. Muchos dicen, pues antes de dormir, bueno, en cualquier momento agarren el libro. Hoy hay Kindle, por ejemplo, que es un aparatito muy chiquito que no lastima la vista y es muy práctico para leer, dispositivos electrónicos, el teléfono. Pero, por ejemplo, yo siempre prefiero el libro físico, ¿no? Que si quieren otra vez, en otro momento, porque ahorita no da tiempo, hablamos de por qué. Pero lo que les digo es, escojan entonces libros que puedan fragmentar sin perder el hilo de las cosas, como les digo, de las meditaciones de Marco Aurelio, que son como las reflexiones de un gran conquistador de un gran político, de un gran guerrero, pero también de un gran alumno que después se convirtió en un gran maestro, por cierto. Miren que por casualidad lo digo, bueno, no dicen que no existen las casualidades, pero aquí lo tengo, ¿no? Entonces, eso, y si no tienen tiempo de eso, relean, por ejemplo, en un momento en el que a mí no me quedaba nada de tiempo para leer, releía todas las noches el mismo cuento. Todas las noches leía Todos los fuegos, el fuego de Julio Cortázar. Llegaba del trabajo muy cansado después de dos turnos, o sea, el turno matutino y el vespertino, llegaba ya a las 9 de la noche sin querer saber nada de la vida, pero entonces llegaba, me acostaba y leía completo el cuento todas las noches y así fue como por 4 meses, hasta que pude recuperar ese ritmo. Entonces, pues yo les diría, sí se puede, aunque sea poquito, les digo, seleccionen buenos textos y si no, lean siempre el mismo texto y van a ver cómo les va diciendo cosas diferentes, pero también van profundizando en su comprensión los va haciendo más creativos porque se ven cosas distintas, porque uno se queda pensando en ese tema y cuando pasa el tiempo uno ya quiere hacer cosas como las que está leyendo o seguir los temas de los que acaba de leer, ¿no? Entonces, pues yo les puedo decir eso, ¿no? Que como maestros no hay que rendirnos en ese sentido. Muchísimas gracias, maestro. Pues realmente en esta pequeña charla nos llevamos muchas cosas como contribución y pues está abierta esta invitación para que igual estén atentos en las redes sociales de cuándo sería la próxima sesión de esta serie Letras que Laten para fomentar esta parte de la lectura que ya posteriormente va a pasar a la escritura, como bien lo decimos, ¿no? No solamente quedarnos en el acto de lo que podría ser, sino realmente vivirlo. Y bueno, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, maestro Juan Manuel. Le agradecemos pues su tiempo y compartir todo este conocimiento. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego.